Hello YouTube, el video del día de hoy tiene que ver con un peeve muy importante que he tenido por mucho tiempo y es la pronunciación del inglés sin el acento característico del español. Y sabemos que este es el peeve de todos. Generalmente uno cuando quiere mejorar su inglés también quiere mejorar la forma en que lo pronuncia, y para lograr hacer esto hay que tener en cuenta las reglas que muchas veces nos eluden. La regla fundamental que yo he visto en el tiempo que llevo enseñando inglés, que es más de 20 años, es que el inglés tiene cierta flexibilidad en la pronunciación de la cual el español carece. Y es con eso en mente que comenzamos el video de hoy, que lo he titulado Long Sound, Short Sound, Long. Y nos vamos. Es así que en este video de I have a peeve he decidido dedicar tiempo a la combinación long sound, short sound, long, algo así como long, short, long, semejante a lo que sería un acordeón, que es característico del inglés. Esa plasticidad es algo que caracteriza al inglés que en el español en realidad no existe o no existen las mismas dimensiones. Es importante tener en cuenta que para producir el long sound de esta combinación long, short, long, se tiene que tener en cuenta que el long sound coincide con la sílaba que está acentuada. En inglés se llama the stressed syllable. The stressed syllable tiene una pronunciación característica en las vocales y quiero que vean conmigo, que examinemos cómo es la pronunciación de las vocales cuando la sílaba que las contiene está acentuada. Presten atención. Las vocales, como saben, son A, E, I, O, U. ¿Verdad? Estas en fonética se llaman los sonidos largos de esas vocales. ¿Por qué sonidos largos? Porque como pueden ver en el diagrama, tenemos dos vocales por cada una de las vocales que estamos pronunciando. Porque vemos que cada vocal tiene en su pronunciación dos fonemas. En el primer caso de la A, vemos cómo es integrada por E, I. Y así para las demás. I, un sonido extendido. I, evidentemente A, I. O, U. And U, I, U. Estos son los sonidos largos. Los sonidos largos. La pregunta es, ¿cuándo pronunciamos un sonido largo en una sílaba acentuada? ¿Y cuándo no? Porque también existen los sonidos cortos de las mismas vocales. Y tenemos la pronunciación A, E, I, A, en A. Presten atención de nuevo. A, E, I, A, A. Donde la última es muy neutra. A. La primera es A, la segunda es E, la que sigue es I, la que sigue es A, y por último la neutra A. A, E, I, A, A. Y esas son las vocales cortas. En contraste a E, I, O, U, las vocales largas. Ambos casos es cuando la vocal se encuentra en una sílaba acentuada. Pero la gran pregunta nuevamente es, ¿cuándo se pronuncia largo? ¿Cuándo se pronuncia corto? A, miremos un ejemplo, make. Y para A, miremos un ejemplo, Mac. ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué vieron? Como pueden ver, en la primera palabra hay dos vocales en la sílaba. Y yo entiendo que para ustedes es difícil pensar en que una sílaba puede tener una consonante intermedia, lo cual no ocurre en el español. En el inglés sí, si hay solamente un fonema intermedio entre dos vocales, se considera que esto es una sílaba aún. En español sería imposible, en español nosotros pronunciaríamos make, pero en inglés es make, un solo golpe de voz, luego una sílaba. Make, vemos cómo es integrado por dos vocales, versus Mac, que tiene únicamente la vocal A. Algo distintivo que a lo que tienen que prestar atención es que en make la primera vocal de las dos es la vocal A. Continuando, feel, feel versus fell. ¿Cuál es la diferencia? Feel tiene dos vocales, fell tiene únicamente la vocal E, fell. Mientras que feel, tiene las dos vocales E y E en la misma sílaba, luego se pronuncia de forma larga. Y presten atención que la primera vocal de las dos es I.
Digo que es la primera vocal porque no siempre va a ser EE. También se puede ver, como van a ver, EA. La siguiente, I, like, versus lick. Like, dos vocales, lick, únicamente la vocal E. Note, dos vocales, la O al inicio, por eso se pronuncia note, versus not, una sola vocal. Mute, donde la primera vocal es U, y la segunda, como pueden ver, en realidad no se escucha. Mucha gente dice es muda, yo prefiero decir es parte del diptongo. Como existe esa segunda vocal E, es por eso que la primera vocal suena U, porque si no estuviera la E, sonaría mut. ¿Ok? ¿Qué tal lake? Same. And cane. Todas siguen la misma regla. Make, lake, same, and cane. Todas tienen dos vocales en la palabra, luego es una sílaba por estar separada únicamente por un fonema, y es así que se integra el sonido largo, donde la primera vocal, siendo A, caracteriza o da la característica del sonido vocálico de la palabra en make, lake, same, and cane. Mientras que cuando tenemos la A corta con una sola vocal, pronunciamos mac, lack, sam y can. O sea que tenemos lake versus lack, same versus sam, cane versus can, donde está o no la segunda vocal en la sílaba. Si está es largo, si no está es corto. Siguiendo, teen, mean, meet versus ten, men, met. Time, wine, and sight versus Tim, win, and sit. Node, pope, and toad versus nod, pop, and Todd. Fuse, puke, and muse versus fuss, puck, and must. Y como lo pueden ver acá, evidentemente esto es un patrón que se repite, donde dos vocales dan un sonido largo, A, E, I, O, U, o cuando hay una sola vocal se dan los sonidos cortos que son A, E, I, A. Como pueden ver, aquí tenemos un patrón que se repite. Y aún así, siendo para mí la regla de oro, no está escrita en piedra y en realidad hay excepciones. Pero no nos preocupemos por las excepciones, simplemente hallemos el espacio mental para registrar esta información que es tan importante. Y cuando llegue una excepción u otra, sencillamente garantizamos que prestamos atención a esa y lidiamos con el caso específico. Pero esta es para mí la regla de oro, la pronunciación de sílabas acentuadas. La pregunta es, how about the pronunciation of vowels in unstressed syllables? Cuando no hay acentuación, cuando no hay el acento marcado sobre la sílaba, ¿qué ocurre? Y para eso tenemos esta que, bueno, esta no, porque no es una vocal, es un fonema, y un fonema es la representación de un sonido. La representación de un sonido, y este sonido, se los garantizo, es el sonido más común del idioma inglés. Y tiene su nombre, precisamente, ningún otro fonema en realidad tiene su nombre, pero este sí lo tiene y es schwa, es del hebreo, schwa. ¿Y qué es schwa? Schwa ha sido llamada de diferentes maneras. It's been called the murmur vowel, porque es como un murmullo. The indeterminate vowel, porque en realidad no tiene un carácter definido. The neutral vowel, por las mismas razones. The obscure vowel. And my favorite, mi favorito personal, the stupid sound. Y ustedes se preguntarían, ¿por qué the stupid sound? Para aclarar, lo llamo the Sunday at 3 a.m. alarm clock wake up sound. ¿Y qué es eso de Sunday at 3 a.m.? Imagínense que ustedes por equivocación pusieron la alarma del reloj el domingo a las 3 de la mañana sin necesidad, sin tener que levantarse a esa hora. Y ustedes cuando escuchan el reloj, ¿ustedes qué dicen? ¿Ah? Y vean mi cara. ¿Ah? Sin ningún tipo de ánimo, ni fuerza, ni energía, porque apenas nos estamos levantando y estamos confundidos. ¿Qué ocurrió acá? Y decimos, ah. Y ese es el sonido característico de las sílabas no acentuadas, lo cual, como pueden imaginar, hace un contraste que es notorio entre la que está acentuada, en el caso, por ejemplo, cuando uno dice A, y cuando uno dice ¿Ok? Siguiendo,
entonces tenemos que schwa puede ir en cualquier parte de la palabra y puede reemplazar a cualquier letra. Schwa no es una letra. ¿Ok? Depende de si la sílaba no está acentuada, definitivamente, y lo más común es que sea un schwa, como en about, que sería a por la letra A o A. En el caso de la letra I o E, sería taken, taken. For I, we have pencil. For O, we have memory, memory. For you, tenemos supply. Y para la OU, tenemos famous. Miren mi rostro. Sé que estoy básicamente exagerando la articulación, pero miremos, sería algo como famous, donde la duración es larga a corta, muy bien definida a un sonido oscuro, famous. Y así de pervasivo es el sonido schwa. Está en todas partes donde no haya un acento marcado. Veamos, Spanish is a syllable timed language. El español es un lenguaje que está temporalizado por las sílabas. Each syllable is roughly the same length. Cada sílaba es aproximadamente de las mismas dimensiones. Y es así que tenemos algo como solidaridad. Esta palabra larga y complicada de pronunciar en el español es solidaridad. Solidaridad. Donde esas 5 sílabas suenan en las mismas dimensiones, de las mismas formas, y es un sonido básicamente un poco monótono. Ta, 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 ta. Solidaridad. English, en cambio, is a stress-timed language. Es un lenguaje que está temporalizado por el acento. Si lo hay y si no lo hay, eso temporaliza el sonido. Sounds in timed progression of stress peaks. De tal manera que la progresión de sonidos está temporalizada en los picos de sonido o en esas sílabas que están acentuadas. Y es así que tenemos solidarity. Suena muy diferente a solidaridad. Solidarity. Solidarity es sa en dea, como esos dos componentes que sobresalen como picos en la pronunciación y le dan ese ritmo. Solidarity. Mientras que en el español es solidaridad. Para apurar el paso en la pronunciación del español, to speed up Spanish, nosotros sencillamente acortamos todas las sílabas y la pronunciamos más rápido. Solidaridad. En lugar de decir solidaridad, digo solidaridad. Pero en inglés sería una mezcla entre el sonido bien enunciado versus el oscuro del schwa. Y tendríamos algo como sa, le. Y ahí está mi acordeón, que es mi forma de definir estos sonidos contiguos uno tras otro, cuando está uno acentuado y el próximo no, que es característico del inglés. Y esa plasticidad en inglés que lo caracteriza es sa, le. Darity. Sale, darity. Traten de pronunciar eso. Y tenemos más ejemplos. Solidarity. Solidarity. Opportunity. 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 Revolutionary. Revolutionary. Individual. Individual. Psychological. Psychological. Disillusionment. Disillusionment. Y todas estas son palabras de 5 sílabas. Y como pueden ver, está esa característica del abre y cierra del acordeón que yo percibo en mi mente. Solidarity, opportunity, revolutionary, individual, psychological, and disillusionment. Y para mí es como que la gente que habla inglés percibiera partes de la palabra como si fuesen 2 palabras integradas en una, como si se fundieran en una. Táquete y táquete, solidarity. Mientras que en el español es más bien un solo acento, solidaridad, en esa última sílaba. Oportunidad, revolucionario, individual, psicológico, desilusionamiento. Mientras que en el inglés está esa parte 1, parte 2. Y es 2 acentos, lo cual no es común en español y sí es muy común en inglés cuando la palabra es larga. 2 acentos para así tener 2 picos
y así poder garantizar ese ritmo que caracteriza el inglés. Y con esto finalizamos la presentación del día de hoy. Muy importante para mí, un gran peeve, a very big peeve, es la pronunciación cuando en realidad no nos da, que nosotros decimos, bueno, es que yo lo pronuncio en español, pero estoy hablando inglés. A mí me suena muy paisa, o muy rolo, o muy costeño, o muy peruano, o muy mexicano. Y pues no debería ser así, ¿verdad? Simplemente es tener en cuenta ciertas normas en la pronunciación. Una vez notadas, ya ahora no se preocupen que eso, después de dispuesta su atención sobre estos sonidos, así como lo vimos en este video, es ya relativamente fácil empezar a notar eso cuando lo vemos en un video en la televisión o cuando estamos leyendo o escuchamos a alguien leer. Así que los invito a que sigan practicando estos conceptos que son fundamentales. And síganos en redes sociales, Instagram, Facebook. Al finalizar este video, comenten en la descripción del video. Siempre en los comentarios muchas preguntas porque nosotros reaccionamos a esas preguntas con más peeves. Así que los invito a que nos den un big like. And right now, si lo estudian, I don't have a peeve.